El relincho de trueno rompió el silencio del bosque cuando sus ojos se encontraron con la aterradora visión. Una anciana colgaba boca abajo de un árbol, su rostro enrojecido por la sangre acumulada, sus débiles gritos apenas audibles mientras la muerte se acercaba con cada segundo. Lo que el noble animal haría en los próximos minutos no solo salvaría una vida, sino que revelaría una inteligencia que desafiaría todo lo que creemos saber sobre los límites entre humanos y animales. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comencemos. La niebla se elevaba entre los árboles del bosque de Sierra Madre como un manto fantasmal. Era temprano, apenas las 6 de la mañana, cuando Trueno, un hermoso caballo bayo de 7 años, pastaba tranquilamente en los límites de la finca, Los Robles. El animal, de porte majestuoso y mirada inteligente, había pertenecido a don Héctor Mendoza hasta hace apenas 3 meses, cuando el anciano falleció dejando a su única nieta, Isabel, como heredera de la modesta propiedad. Isabel, una joven de 28 años que había crecido en la ciudad, apenas conocía a su abuelo y mucho menos sabía cómo manejar una finca con animales. Al principio, la idea de vender todo y regresar a su vida urbana la tentó enormemente. Sin embargo, algo en los ojos de Trueno, ese caballo que su abuelo tanto quería, la hizo dudar. «Dale una oportunidad a este lugar», le había dicho Miguel, el capataz que trabajaba fielmente para su abuelo desde hacía décadas. «Tu abuelo amaba esta tierra y a estos animales como a nada en el mundo». Esa mañana, Trueno había encontrado la manera de abrir la puerta del establo, algo que hacía con frecuencia. Miguel siempre decía que ese caballo era más inteligente que muchos humanos que conocía. Con su libertad recién adquirida, el animal se aventuró hacia el borde del bosque, donde la hierba crecía más verde y fresca. El aire estaba impregnado de rocío y el silencio solo era interrumpido por el canto ocasional de algún pájaro madrugador. Fue entonces cuando Trueno levantó la cabeza y sus orejas se movieron alertas. Había escuchado algo, un sonido que no pertenecía al bosque. Un leve quejido, casi imperceptible. El caballo permaneció inmóvil por un momento, como evaluando la situación, antes de dirigirse hacia el origen del sonido, adentrándose en el bosque con pasos cautelosos. Mientras tanto, a unos cientos de metros de allí, doña Carmen Vargas, una mujer de 72 años que vivía en la pequeña casa al otro lado del bosque, se encontraba en una situación desesperada. La anciana, conocida en el pueblo de San Cristóbal por su espíritu independiente y su pasión por la jardinería, había salido temprano esa mañana para recoger algunas plantas medicinales que crecían en el bosque. Carmen sufría de artritis, pero eso nunca la había detenido. La edad es solo un número, solía decir a quienes se preocupaban por ella. Lo que importa es lo que haces con los años que tienes. Y ella había decidido vivir cada día al máximo, a pesar del dolor en sus articulaciones y las advertencias de su hija Laura, quien insistía en que se mudara a la ciudad con ella. Esa mañana, Carmen había visto un ejemplar perfecto de árnica creciendo en una rama alta de un viejo roble. Sin pensarlo demasiado, sacó la pequeña cuerda que siempre llevaba en su bolso, una costumbre adquirida de su difunto esposo, quien le había enseñado que una cuerda siempre puede salvarte la vida, y decidió trepar al árbol. Lo que Carmen no anticipó fue que la rama donde se apoyaba cedería bajo su peso. En un instante de pánico, intentó agarrarse de otra rama, pero su pie quedó enredado en la cuerda que había atado a una rama superior. La caída fue brusca, y antes de que pudiera entender lo que sucedía, se encontró colgando boca abajo, a casi 2 metros del suelo, con la sangre agolpándose en su cabeza y un dolor punzante en el tobillo. «¡Socorro! ¡Que alguien me ayude!», gritó Carmen, pero su voz,
debilitada por la posición y el miedo, apenas se escuchaba a unos metros de distancia. El bosque, generalmente tranquilo, parecía ahora amenazador en su silencio. Carmen intentó alcanzar la cuerda que sujetaba su pie, pero cada movimiento le provocaba un dolor intenso en el tobillo, probablemente fracturado por la caída. Después de varios intentos fallidos, la anciana sintió que las fuerzas la abandonaban. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Vivía sola. Nadie sabía que había salido al bosque esa mañana, y su casa estaba lo suficientemente aislada como para que nadie escuchara sus gritos. ¿Cuánto tiempo podría soportar en esa posición? ¿Y si perdía el conocimiento? Los pensamientos sombríos invadieron su mente mientras las lágrimas comenzaban a nublar su visión. «Dios mío, por favor, envía a alguien», susurró con la voz entrecortada, cerrando los ojos por un momento, intentando controlar el pánico que amenazaba con paralizarla. Fue entonces cuando escuchó un suave resoplido. Al abrir los ojos, a través de las lágrimas, distinguió la silueta de un caballo que la observaba desde unos metros de distancia. El animal, de pelaje brillante y postura elegante, la miraba con lo que Carmen casi podría jurar era curiosidad. Bonito, ven aquí», llamó Carmen con voz temblorosa, extendiendo una mano hacia el animal. «Por favor, no te vayas». Trueno inclinó la cabeza observando a la mujer con sus grandes ojos marrones. Había algo en su mirada que transmitía inteligencia, como si estuviera evaluando la situación. Dio un paso hacia ella, luego otro, acercándose cautelosamente hasta quedar a pocos centímetros de la mano extendida de Carmen. La anciana sintió el cálido aliento del caballo en su palma y luego el suave roce de sus belfos. Una sensación de alivio la invadió. Aunque el animal no podía ayudarla directamente, su presencia le daba esperanza. Si el caballo pertenecía a alguien, quizás su dueño estuviera cerca buscándolo. «Buen chico», murmuró Carmen acariciando el hocico de Trueno. «¿Podrías traer ayuda? ¿Podrías hacer eso por mí?» Como si entendiera sus palabras, Trueno retrocedió unos pasos y relinchó fuertemente, un sonido que pareció resonar en todo el bosque. Luego, para sorpresa de Carmen, el caballo se dio la vuelta y comenzó a alejarse a trote ligero. «No, no te vayas», gritó Carmen, sintiendo que su última esperanza se desvanecía. Pero Trueno ya había desaparecido entre los árboles, dejándola nuevamente sola con su desesperación. Lo que Carmen no sabía era que Trueno no la estaba abandonando. El inteligente animal había captado el olor de humanos cerca y se dirigía hacia ellos con un propósito que parecía casi imposible para un caballo: buscar ayuda. En la finca Los Robles, Isabel acababa de despertar y se preparaba para otro día intentando adaptarse a su nueva vida. Desde que había decidido quedarse, al menos temporalmente, cada mañana era un nuevo desafío. Aprender sobre cultivos, lidiar con los trabajadores, entender el funcionamiento de la finca. Todo era nuevo y abrumador para ella. Ese día, sin embargo, tenía otro problema más inmediato. Trueno había escapado nuevamente. Miguel le había advertido que ese caballo era especial, que tenía una inteligencia casi sobrenatural y una habilidad inquietante para abrir cerraduras. «Ese caballo y tu abuelo tenían una conexión especial», le había dicho el capataz. «Desde que don Héctor murió, Trueno no ha sido el mismo. Es como si buscara algo, o a alguien». Isabel suspiró mientras se calzaba las botas de goma para salir a buscar al animal. Apenas había puesto un pie fuera de la casa cuando vio a Trueno galopando hacia ella desde el bosque, relinchando fuertemente como si quisiera comunicar algo urgente. «¡Ahí estás, travieso!», exclamó Isabel, aliviada de ver al caballo. Pero su alivio se transformó en confusión cuando Trueno, en vez de detenerse junto a ella, pasó a su lado. Se detuvo unos metros más allá y volvió a relinchar, mirándola fijamente.
Miguel, que estaba cerca revisando una cerca, se acercó con el ceño fruncido. «Algo le pasa», dijo, observando el comportamiento inusual del animal. Nunca lo había visto actuar así. Trueno relinchó nuevamente, dio unos pasos hacia el bosque y luego volvió a mirarlos, como si los estuviera invitando a seguirlo. «Creo que quiere que lo sigamos», murmuró Isabel, recordando todas las historias increíbles que había leído sobre la inteligencia de los caballos. ¿Sería posible que Trueno estuviera intentando mostrarles algo? Miguel asintió lentamente. «Tu abuelo siempre decía que este caballo era especial. Quizás deberíamos seguirlo y ver qué quiere mostrarnos». Con cierta incertidumbre, pero impulsados por la curiosidad, Isabel y Miguel comenzaron a seguir a Trueno, quien los guiaba con determinación hacia el interior del bosque, donde doña Carmen seguía colgando, cada vez más débil, pero con una pequeña llama de esperanza que se negaba a extinguir. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que ese encuentro casual entre un caballo y una anciana en apuros sería el comienzo de una historia extraordinaria que cambiaría sus vidas para siempre. Trueno avanzaba con paso decidido entre los árboles, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que Isabel y Miguel lo seguían. El caballo parecía tener un propósito claro, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. La niebla matutina aún persistía, dándole al bosque un aspecto casi irreal, con rayos de sol que se filtraban entre las ramas, formando columnas de luz dorada. «Nunca había visto a Trueno comportarse así», comentó Miguel mientras esquivaba una rama baja. «Tu abuelo siempre decía que este caballo tenía algo especial, pero esto…» Dejó la frase sin terminar, meneando la cabeza con asombro. Isabel, quien hasta hace poco consideraba a los caballos como simples animales, comenzaba a entender por qué su abuelo había establecido un vínculo tan profundo con Trueno. Había una inteligencia en sus ojos, una determinación en sus movimientos que iba más allá de lo que ella creía posible en un animal. «Mi abuelo me escribía cartas sobre él», dijo Isabel, recordando las palabras del anciano. «Decía que Trueno podía sentir cosas que los humanos no percibimos. Pensé que eran exageraciones de un hombre mayor que vivía demasiado solo, pero ahora…» El sonido de un débil quejido interrumpió sus pensamientos. Trueno se detuvo y relinchó suavemente, como confirmando que habían llegado a su destino. Fue entonces cuando la vieron, una figura humana colgando boca abajo de un árbol, balanceándose ligeramente con el viento matutino. «Dios mío», exclamó Isabel, corriendo hacia la figura. «Miguel, ven rápido». Al acercarse, reconocieron a doña Carmen, la vecina que vivía al otro lado del bosque. La anciana tenía los ojos semicerrados y el rostro enrojecido por la posición invertida. Su respiración era superficial y trabajosa. «Doña Carmen, ¿puede oírnos?», preguntó Miguel, colocando su mano en el hombro de la mujer para estabilizarla. La anciana abrió los ojos lentamente, como si estuviera emergiendo de un sueño profundo. Al ver los rostros humanos, una débil sonrisa se dibujó en sus labios. «Sabía que vendría alguien», murmuró con voz ronca. «El caballo. Ese hermoso caballo entendió…» «Tenemos que bajarla», dijo Isabel, examinando la cuerda enredada en el tobillo de Carmen. «Miguel, ¿crees que puedes sostenerla mientras yo desato la cuerda?». Miguel asintió y se posicionó debajo de Carmen, abrazándola por la cintura para soportar su peso. «La tengo. No se preocupe, doña Carmen». Isabel se estiró para alcanzar el nudo, pero estaba demasiado alto. Necesitaría trepar al árbol para llegar hasta él. «Necesito algo para subir», murmuró mirando a su alrededor. Fue entonces cuando Trueno se acercó, posicionándose justo al lado del árbol, como ofreciéndose de apoyo. Isabel miró al caballo con asombro. ¿Acaso había entendido lo que necesitaban?
Sin cuestionar demasiado este extraño comportamiento, Isabel se apoyó en el lomo de Trueno y desde allí logró alcanzar una rama baja del árbol. Con un impulso, subió hasta la rama donde estaba atada la cuerda. «Aguante un poco más, doña Carmen», dijo mientras trabajaba en el nudo. «Pronto la tendremos en el suelo». Con cuidado, Isabel aflojó la cuerda y Miguel controló el descenso de Carmen hasta depositarla suavemente en el suelo. La anciana gimió de dolor cuando su cuerpo finalmente adoptó una posición horizontal. «Mi tobillo», murmuró, señalando la extremidad visiblemente inflamada. «Creo que me lo he roto». Miguel examinó el tobillo con cuidado. «Está muy inflamado, pero no puedo decir si está fracturado. Necesitamos llevarla a un médico lo antes posible». «¿Puede caminar, doña Carmen?», preguntó Isabel. La anciana intentó mover la pierna, pero el dolor la hizo gemir. «No creo que pueda, hija. Lo siento». Miguel miró a su alrededor, evaluando las opciones. «Estamos a casi 1 kilómetro de la finca. Podríamos improvisar una camilla con ramas, pero llevaría tiempo». Trueno, que había estado observando la escena con atención, se acercó nuevamente y se echó en el suelo junto a Carmen, en una postura que Isabel nunca había visto en un caballo. Era como si estuviera invitándolos a colocar a la anciana sobre su lomo. «Increíble», murmuró Miguel. «Parece que quiere llevarla». Isabel miró a Trueno con asombro. ¿Era posible que el animal entendiera la gravedad de la situación? ¿Que estuviera ofreciendo deliberadamente su ayuda? «¿Crees que sea seguro?», preguntó Isabel, dudosa. «Nunca he visto a un caballo hacer algo así por voluntad propia». «Tu abuelo siempre decía que Trueno no era un caballo común», respondió Miguel. «Y en este momento es nuestra mejor opción». Con cuidado, levantaron a doña Carmen y la colocaron sobre el lomo de Trueno, quien permaneció perfectamente quieto durante el proceso. Miguel se quitó el cinturón y lo usó para asegurar a la anciana, evitando que se deslizara. «Voy a guiarlo», dijo Miguel, tomando las riendas de Trueno. «Tú ve delante y asegúrate de que el camino esté despejado». El regreso a la finca fue lento y cuidadoso. Trueno avanzaba con pasos suaves, como si entendiera la necesidad de moverse sin brusquedad para no lastimar a su pasajera. Cada vez que llegaban a un terreno irregular, el caballo ajustaba su paso, manteniendo un andar tan estable que doña Carmen, a pesar del dolor, pudo incluso dormitar brevemente durante el trayecto. «Nunca había visto algo así», comentó Isabel en voz baja mientras caminaban. «Es como si supiera exactamente lo que necesitamos». Miguel asintió. «Los animales pueden ser mucho más inteligentes de lo que creemos, especialmente cuando han estado cerca de personas que los tratan con respeto y cariño. Tu abuelo y Trueno tenían una relación especial. Al llegar a la finca, varios trabajadores se acercaron corriendo al ver la inusual procesión. Entre todos, ayudaron a bajar a doña Carmen del lomo de Trueno y la llevaron a la casa principal, donde la colocaron en un sofá, mientras Isabel llamaba al médico del pueblo. Trueno permaneció cerca de la casa, como si quisiera asegurarse de que la anciana estaba siendo atendida adecuadamente. De vez en cuando, se acercaba a la ventana y miraba hacia el interior, donde doña Carmen descansaba. El doctor Ramírez llegó media hora después, conduciendo su viejo jeep por el camino de tierra que llevaba a la finca. Tras examinar a doña Carmen, confirmó que tenía una fractura en el tobillo y que necesitaría un yeso. «Ha tenido mucha suerte, doña Carmen», dijo mientras preparaba los materiales para el yeso. Si hubiera permanecido en esa posición por más tiempo, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. La sangre acumulada en la cabeza puede causar presión en el cerebro y provocar daños permanentes. «Fue el caballo»,
murmuró doña Carmen, aún débil, pero más lúcida después de beber agua y tomar un analgésico. Ese hermoso caballo me encontró y fue a buscar ayuda. Nunca había visto algo así. El doctor Ramírez miró a Isabel con una ceja levantada, claramente escéptico. Es cierto, confirmó Isabel. Trueno nos guió directamente hasta donde estaba doña Carmen. Si no fuera por él, no la habríamos encontrado a tiempo. El médico meneó la cabeza con una sonrisa. Bueno, he visto muchas cosas extrañas en mis 40 años como médico rural, pero un caballo rescatista es definitivamente algo nuevo. Mientras el doctor continuaba con su trabajo, Isabel salió al porche y se acercó a Trueno, que seguía montando guardia cerca de la casa. Acarició su cuello con afecto y el caballo inclinó la cabeza hacia ella, como respondiendo al gesto. «Eres increíble, ¿lo sabías?», le susurró. «Salvaste una vida hoy». Algo había cambiado en la forma en que Isabel veía a Trueno. Ya no era solo un animal heredado de su abuelo, una responsabilidad más en su nueva vida rural. Ahora veía lo que su abuelo había visto, un ser extraordinario con una sensibilidad e inteligencia que desafiaban lo que ella creía posible. Esa noche, mientras doña Carmen descansaba en una de las habitaciones de la casa principal, Isabel se sentó en el porche contemplando las estrellas. A su lado, Trueno pastaba tranquilamente, como si el día no hubiera sido diferente a cualquier otro. «Mi abuelo tenía razón sobre ti», murmuró Isabel. «Eres especial, y creo que yo tenía razón al quedarme aquí. Quizás este lugar tenga más que enseñarme de lo que imaginaba». Lo que Isabel no sabía era que este rescate sería solo el comienzo de una serie de eventos que transformarían no solo su relación con Trueno, sino la vida de toda la comunidad de San Cristóbal. La noticia del rescate de doña Carmen se extendió por San Cristóbal como fuego en un campo seco. En un pueblo pequeño, las historias extraordinarias viajan rápido y para el mediodía del día siguiente, la finca Los Robles recibió visitas de vecinos curiosos que querían confirmar el rumor de que un caballo había salvado a la querida herbolaria del pueblo. Laura, la hija de doña Carmen, llegó apresuradamente desde la ciudad, con el rostro tenso por la preocupación. Era una mujer de mediana edad, profesora universitaria, que siempre había intentado convencer a su madre de mudarse a la ciudad. «¿Cómo está?», preguntó apenas Isabel abrió la puerta. «Estable», respondió Isabel, guiándola hacia la habitación donde descansaba la anciana. «El médico dice que necesitará reposo absoluto por al menos 6 semanas. La fractura no es complicada, pero a su edad, la recuperación será lenta». Laura entró en la habitación y se sentó junto a la cama de su madre, tomando su mano arrugada entre las suyas. Los ojos de doña Carmen se iluminaron al ver a su hija. «No pongas esa cara», dijo la anciana con una sonrisa débil. «Estoy bien, gracias a ese caballo maravilloso». Laura miró a Isabel con escepticismo. «¿Es cierto? ¿Un caballo la encontró y fue a buscar ayuda?». Isabel asintió. «Se llama Trueno. Era el caballo favorito de mi abuelo. Nos guió directamente hasta donde estaba tu madre». «Mamá», dijo Laura con tono severo volviéndose hacia doña Carmen, «esto es exactamente de lo que te he estado advirtiendo. Vivir sola en medio del bosque a tu edad es peligroso. Si no hubiera sido por este evento extraordinario, podrías haber muerto allí». Doña Carmen suspiró. Era una discusión que habían tenido muchas veces. «Laura, hija, entiendo tu preocupación, pero ese bosque ha sido mi hogar durante 50 años. No puedo abandonarlo solo porque mis huesos ya no son tan fuertes como antes». «Pero esta vez casi te cuesta la vida», insistió Laura. «¿Y si la próxima vez no hay un caballo milagroso para salvarte?». Isabel, sintiendo la tensión entre madre e hija, decidió dejarlas a solas para que pudieran hablar con privacidad.
Al salir de la habitación, se encontró con Miguel en el pasillo. «El médico llamó», informó el capataz. «Vendrá mañana para revisar a doña Carmen. Dice que podemos trasladarla a su casa en unos días cuando esté más estable». Isabel asintió, pero un pensamiento cruzó su mente. La casa de doña Carmen estaba al otro lado del bosque, aislada y difícil de acceder. ¿Cómo podría la anciana cuidarse sola con una pierna enyesada? «Miguel», dijo lentamente, «¿crees que podríamos ofrecerle a doña Carmen quedarse aquí hasta que se recupere? La casa es grande y yo podría usar la compañía». Miguel sonrió con aprobación. «Tu abuelo habría hecho lo mismo. Siempre decía que doña Carmen era un tesoro del pueblo, con todo su conocimiento sobre plantas medicinales». Mientras tanto, en el establo, Trueno parecía inquieto. Desde el rescate, el caballo había mostrado un comportamiento inusual, acercándose constantemente a la casa como si quisiera comprobar el estado de la anciana. Isabel decidió llevarlo a dar un paseo, esperando que el ejercicio lo calmara. Ensillando a Trueno, notó lo dócil que se mostraba el animal con ella, muy diferente a las primeras semanas tras su llegada, cuando apenas podía acercarse a él sin que se alejara. Montó con cuidado y lo guió hacia el camino que bordeaba la propiedad. El aire fresco de la tarde y el ritmo constante del caballo le dieron a Isabel un momento de paz para reflexionar. Hacía apenas un mes, su vida era completamente diferente. Vivía en un pequeño apartamento en la ciudad, trabajaba en una oficina y apenas pensaba en su abuelo, a quien había visto tan pocas veces en su vida. Ahora se encontraba administrando una finca, cuidando de una anciana herida y desarrollando un vínculo inesperado con un caballo extraordinario. «Mi vida ha dado un giro de 180 grados, Trueno?», murmuró acariciando el cuello del animal. Como respuesta, Trueno relinchó suavemente y aumentó la velocidad, como invitándola a disfrutar de la libertad que ofrecía la carrera a campo abierto. Isabel, que nunca había sido especialmente aficionada a los caballos, se sorprendió a sí misma riendo mientras el viento despeinaba su cabello. Al regresar a la finca, encontró a Laura en el porche, fumando un cigarrillo con expresión preocupada. «¿Ese es el famoso caballo rescatista?», preguntó cuando Isabel desmontó. «Sí, este es Trueno», respondió Isabel, acariciando al animal. «¿Quieres conocerlo?». Laura se acercó con cautela. Aunque había crecido en el campo, hacía años que vivía en la ciudad y había perdido esa familiaridad con los animales grandes. Extendió una mano temblorosa hacia Trueno, quien la olisqueó brevemente antes de aceptar su caricia. «Mi madre insiste en quedarse en su casa», dijo Laura después de un momento de silencio. «Dice que tiene sus plantas, sus remedios, y que necesita estar allí para cuidarlos. Sé que es terca, pero esta vez realmente me preocupa». Isabel asintió, comprendiendo la frustración de Laura. «Le ofrecí quedarse aquí hasta que se recupere. La casa es grande y tenemos espacio de sobra». Laura la miró con gratitud. «Eso es muy generoso, pero conociendo a mi madre, probablemente rechazará la oferta. Siempre ha sido extremadamente independiente. Desde que papá murió hace 15 años, se ha negado a aceptar cualquier ayuda que parezca caridad». «No es caridad», respondió Isabel. «Es comunidad. Al menos eso es lo que mi abuelo siempre decía en sus cartas, que aquí todos se cuidan mutuamente». Esa noche, después de la cena, Isabel visitó a doña Carmen en su habitación. La anciana estaba despierta, recostada contra las almohadas, con un libro en las manos. «¿Puedo pasar?», preguntó Isabel. «Claro, hija. Siéntate», respondió Carmen señalando una silla junto a la cama. «Quería agradecerte nuevamente por tu hospitalidad». «No hay nada que agradecer. De hecho, quería proponerte algo. Quédate aquí hasta que te recuperes completamente».
Sé que tu casa está lejos y que sería difícil para ti manejarte sola con la pierna enyesada. Doña Carmen suspiró, mirando por la ventana hacia el bosque oscurecido. Mi hija te envió, ¿verdad? Isabel sonrió. No, esta es mi idea, aunque estoy segura de que Laura estaría de acuerdo. Sabes, dijo la anciana después de un momento, tu abuelo y yo éramos buenos amigos. Él me enseñó mucho sobre la tierra, y yo le compartí mi conocimiento sobre las plantas. Era un hombre sabio, que entendía la conexión entre todos los seres vivos. Hizo una pausa, como si estuviera recordando tiempos mejores. Ese caballo tuyo, Trueno, tiene algo de tu abuelo en él. La misma intuición, la misma bondad. Isabel sintió una oleada de emoción al escuchar hablar de su abuelo. Había tantas cosas que no sabía sobre él, tantas conversaciones que nunca tuvieron. Me gustaría aprender, dijo finalmente, sobre las plantas, sobre esta tierra. Si te quedas, quizás podrías enseñarme lo que le enseñaste a mi abuelo. Una sonrisa iluminó el rostro arrugado de doña Carmen. Sería un honor, hija. Y quién sabe, tal vez podríamos incluir a Trueno en nuestras lecciones. Ese caballo parece tener un don para encontrar plantas medicinales. Así, con esa simple conversación, se selló un pacto que cambiaría el rumbo de 3 vidas. La de una joven urbana buscando su lugar en el mundo, la de una anciana sabia aferrada a sus tradiciones y la de un caballo extraordinario cuya inteligencia apenas comenzaban a comprender. Los días siguientes transcurrieron en una apacible rutina en la finca Los Robles. Doña Carmen finalmente había aceptado quedarse, convencida tanto por los argumentos de Isabel como por la insistencia de su hija Laura, quien regresó a la ciudad con la promesa de volver cada fin de semana para comprobar su estado. Para sorpresa de todos, Trueno había desarrollado un peculiar hábito. Cada mañana, el caballo se acercaba a la ventana de la habitación de doña Carmen y permanecía allí, como montando guardia, hasta que la anciana despertaba y le saludaba con la mano. Este ritual parecía satisfacer al animal, que luego se retiraba a pastar tranquilamente. Nunca había visto nada igual, comentó el doctor Ramírez durante su visita semanal para revisar el yeso de Carmen. Es como si ese caballo se hubiera autoproclamado su guardián personal. Doña Carmen sonrió mientras el médico examinaba su tobillo. Los animales son más inteligentes y sensibles de lo que la mayoría de las personas creen. Pueden percibir cosas que nosotros no notamos. Isabel, que observaba desde la puerta, asintió en silencio. Cada día que pasaba, descubría algo nuevo sobre Trueno que desafiaba lo que creía saber sobre los caballos. La forma en que respondía a órdenes sutiles, cómo parecía entender las conversaciones humanas y especialmente su dedicación a doña Carmen. Una mañana, mientras Isabel ayudaba a la anciana a instalarse en una silla cómoda en el porche para disfrutar del sol matutino, doña Carmen señaló hacia un grupo de trabajadores que reparaban una cerca en la distancia. Tu abuelo solía decir que esta tierra tiene su propio lenguaje, comentó la anciana, ajustándose el chal sobre los hombros. Que si uno aprende a escuchar, puede entender lo que necesita. Isabel se sentó junto a ella, intrigada. ¿A qué se refería exactamente? A observar, respondió Carmen con simpleza. Los patrones del viento, el comportamiento de los animales, el crecimiento de las plantas, todo está conectado y todo cuenta una historia para quien sabe interpretarla. Isabel pensó en Trueno y en cómo había sabido exactamente qué hacer cuando encontró a doña Carmen en apuros. ¿Cree que los animales pueden desarrollar una especie de intuición? No solo lo creo, lo he visto, afirmó la anciana. Cuando mi esposo Manuel enfermó, nuestro perro Canelo comenzó a dormir bajo su cama todas las noches,
algo que nunca antes había hecho, y la mañana en que Manuel falleció, Canelo aulló durante horas, como si lo supiera antes que yo. Isabel permaneció en silencio, asimilando las palabras de doña Carmen. Había algo reconfortante en la idea de que existiera una conexión más profunda entre todos los seres vivos, un lenguaje universal que trascendía las palabras. «Me gustaría aprender», dijo finalmente, «sobre las plantas, sobre esta tierra, todo lo que mi abuelo sabía y yo nunca me tomé el tiempo de descubrir». Los ojos de doña Carmen brillaron con emoción. «Entonces empecemos ahora mismo. Tráeme ese cuaderno y lápiz de la mesa y también necesitaremos a Trueno». «¿A Trueno?», preguntó Isabel confundida. «Confía en mí», respondió la anciana con una sonrisa misteriosa. «Ese caballo tiene un don para encontrar plantas medicinales. Tu abuelo y yo lo descubrimos hace años». Intrigada, Isabel siguió las instrucciones de doña Carmen. Trajo el cuaderno y el lápiz, y luego fue a buscar a Trueno, quien pastaba tranquilamente cerca del granero. Al verla acercarse, el caballo levantó la cabeza como si hubiera estado esperando su llamada. «Doña Carmen quiere que nos acompañes», le dijo Isabel, sintiéndose un poco tonta por hablarle como si fuera una persona, pero al mismo tiempo convencida de que el animal entendía cada palabra. De regreso en el porche, doña Carmen comenzó a dibujar diferentes plantas en el cuaderno, explicando sus propiedades medicinales con la paciencia de quien ha pasado décadas perfeccionando su conocimiento. «Esta es árnica», explicó mostrando el dibujo a Isabel. «Excelente para golpes y contusiones. Y esta es manzanilla, buena para calmar los nervios y ayudar con la digestión». Isabel observaba fascinada cómo la mano arrugada de la anciana trazaba líneas precisas, creando representaciones detalladas de cada planta. Trueno, sorprendentemente, permanecía quieto junto al porche, como si también estuviera atento a la lección. «Ahora», dijo doña Carmen, arrancando una página del cuaderno y entregándosela a Isabel, «quiero que le muestres este dibujo a Trueno. Es una planta llamada valeriana. Crece en los bordes del bosque, especialmente cerca del arroyo». Isabel miró el dibujo y luego a la anciana, dudosa. «¿Quiere que le muestre el dibujo a Trueno? ¿Y qué se supone que debo hacer después?» «Solo muéstrale el dibujo y dile que la necesitamos», respondió Carmen con naturalidad, como si estuviera pidiendo algo perfectamente normal. «Confía en mí, hija. Tu abuelo y yo lo hicimos muchas veces». Sintiéndose un poco ridícula, pero decidida a seguir el juego, Isabel se acercó a Trueno y sostuvo el dibujo frente a sus ojos. «Trueno, necesitamos encontrar esta planta. Es valeriana. ¿Puedes ayudarnos?». Para su asombro, el caballo estudió el dibujo con atención, sus ojos inteligentes moviéndose sobre el papel. Después de un momento, relinchó suavemente y comenzó a caminar hacia el borde del bosque, deteniéndose para mirar atrás, como invitándola a seguirlo. «Ve con él», exclamó doña Carmen agitando la mano con entusiasmo. «Te sorprenderá lo que puede hacer». Isabel siguió a Trueno, aún escéptica pero intrigada. El caballo avanzaba con paso decidido, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. Después de unos minutos se detuvo junto a un grupo de plantas con pequeñas flores blancas que crecían cerca del arroyo. «No puede ser», murmuró Isabel, mirando las plantas y luego el dibujo en su mano. Eran idénticas. Trueno relinchó suavemente, como si estuviera orgulloso de su hallazgo, y Isabel no pudo evitar reír, maravillada por lo que acababa de presenciar. «Eres increíble», le dijo al caballo acariciando su cuello. «Absolutamente increíble». Cuando regresaron, doña Carmen sonreía con satisfacción. «¿Lo ves? Te dije que tenía un don. Tu abuelo y yo lo descubrimos por accidente hace años, cuando Héctor estaba buscando una planta específica para un remedio. Trueno simplemente lo guió hasta ella.
como si entendiera exactamente lo que necesitábamos. Isabel miró a Trueno con nuevos ojos. Este animal no solo había salvado la vida de doña Carmen, sino que poseía una inteligencia y una sensibilidad que desafiaban cualquier explicación convencional. «Hay muchas cosas que no entendemos sobre el mundo, hija», continuó doña Carmen, como leyendo sus pensamientos. «La ciencia moderna apenas comienza a descubrir lo que las culturas antiguas ya sabían, que existe una comunicación profunda entre todos los seres vivos». Los días siguientes se convirtieron en un periodo de aprendizaje intenso para Isabel. Cada mañana, después de asegurarse de que los trabajos de la finca estaban en marcha, se sentaba con doña Carmen para aprender sobre las propiedades de diferentes plantas. Por las tardes, a menudo montaba a Trueno para explorar los alrededores, maravillándose de cómo el caballo parecía conocer el terreno mejor que ella misma. El vínculo entre los tres, mujer joven, anciana sabia y caballo extraordinario, se fortalecía día a día. Isabel comenzaba a sentir que había encontrado su lugar, que el legado de su abuelo era mucho más rico y significativo de lo que jamás había imaginado. Una tarde, mientras Isabel y doña Carmen clasificaban plantas recolectadas con la ayuda de Trueno, Miguel se acercó con expresión preocupada. «Isabel, hay problemas», dijo el capataz quitándose el sombrero en señal de respeto hacia doña Carmen. «Acabo de recibir noticias del pueblo. Están planeando construir una carretera que pasará justo por el medio del bosque, conectando San Cristóbal con la autopista principal». «¿Una carretera? ¿Por el bosque?», preguntó Isabel alarmada. «Pero eso significaría destrucción», completó doña Carmen, su voz repentinamente tensa. «Destrucción de un ecosistema que ha tardado siglos en formarse. Árboles centenarios, plantas medicinales que no crecen en ningún otro lugar, hábitats de animales». Miguel asintió gravemente. «El alcalde dice que es progreso, que traerá turismo y desarrollo económico al pueblo. La reunión para discutir el proyecto será mañana en el ayuntamiento». Isabel miró hacia el bosque, el mismo que había salvado la vida de doña Carmen gracias a Trueno, el mismo bosque que ahora estaba aprendiendo a amar y respetar. «Tenemos que hacer algo», dijo con determinación. «No podemos permitir que destruyan todo esto». Lo que ninguno de ellos sabía era que esta amenaza sería solo el primero de una serie de desafíos que pondrían a prueba no solo su determinación, sino también el extraordinario vínculo que habían formado con Trueno. El Ayuntamiento de San Cristóbal, un edificio colonial de 2 pisos con paredes encaladas y tejas rojizas, nunca había estado tan lleno como aquella tarde. Agricultores, comerciantes, maestros y familias enteras se apretujaban en la sala principal, algunos de pie en los pasillos, otros asomándose por las ventanas abiertas para escuchar la discusión sobre el proyecto de la carretera. Isabel había llegado temprano, ayudando a doña Carmen a instalarse en una silla en primera fila. La anciana, aún con la pierna enyesada, había insistido en asistir. «Este bosque me ha dado la vida, literalmente», había dicho mientras Miguel las llevaba en la camioneta de la finca. «Lo menos que puedo hacer es defenderlo». El alcalde, Javier Montero, un hombre corpulento de unos 50 años con un bigote bien recortado, presidía la reunión desde una mesa elevada. A su lado, un hombre delgado con traje gris y maletín de cuero observaba la sala con expresión impasible. «Vecinos de San Cristóbal», comenzó el alcalde, alzando las manos para pedir silencio. «Hoy nos reunimos para discutir un proyecto que marcará el futuro de nuestro pueblo. La construcción de una carretera que nos conectará directamente con la autopista principal, reduciendo el tiempo de viaje a la capital de 3 horas a apenas 1. Un murmullo recorrió la sala. Para muchos, especialmente los comerciantes,
Esta noticia sonaba prometedora. El señor Alejandro Vega, representante de Constructora Progreso, nos explicará los detalles, continuó el alcalde, cediendo la palabra al hombre del traje gris. Vega se levantó y desplegó un mapa sobre la mesa. Como pueden ver, explicó señalando una línea roja que atravesaba el bosque. La ruta más eficiente es esta. Atraviesa el bosque en línea recta, minimizando costos y tiempo de construcción. Isabel sintió que la sangre le hervía. ¿Eficiente? Así era como veían un ecosistema que había tardado siglos en formarse. ¿Y qué pasará con el bosque?, preguntó, levantándose de su asiento. ¿Han considerado el impacto ambiental de este proyecto? Vega la miró con una sonrisa condescendiente. Señorita, este proyecto incluye un estudio de impacto ambiental completo. Plantaremos 2 árboles por cada uno que sea necesario talar. 2 árboles recién plantados no pueden reemplazar a un roble centenario, replicó Isabel con firmeza. Ese bosque no es solo un conjunto de árboles, es un ecosistema complejo donde cada planta, cada animal, tiene su función. Doña Carmen asintió, apoyando a Isabel. Algunas de las plantas medicinales que crecen en ese bosque no se encuentran en ningún otro lugar de la región. Plantas que han ayudado a sanar a generaciones de habitantes de este pueblo. El alcalde pareció incómodo. Doña Carmen, con todo respeto, estamos hablando de progreso, de empleos, de turismo, de crecimiento económico. ¿A qué costo?, intervino Miguel, que se había mantenido en silencio hasta entonces. ¿Estamos dispuestos a destruir lo que hace único a nuestro pueblo por un supuesto progreso que tal vez solo beneficia a unos pocos? La sala se dividió en murmullos, algunos apoyando el proyecto, otros expresando preocupaciones similares a las de Isabel y doña Carmen. Propongo una alternativa, dijo Isabel acercándose al mapa. ¿Por qué no bordear el bosque en lugar de atravesarlo? Sí, sería un trayecto más largo, pero el impacto ambiental sería mucho menor. Vega negó con la cabeza. Eso incrementaría los costos en un 40%. La empresa no está dispuesta a asumir esa inversión adicional. ¿Y si el pueblo contribuye?, sugirió alguien desde el fondo de la sala. ¿O si buscamos financiamiento del gobierno estatal para la diferencia?, añadió otro vecino. La discusión continuó acalorada durante más de 2 horas. Al final, el alcalde decidió posponer la decisión por 2 semanas, tiempo durante el cual se considerarían alternativas y se realizaría una consulta más amplia con los habitantes del pueblo. De regreso a la finca, Isabel, doña Carmen y Miguel iban sumidos en un silencio preocupado. La amenaza sobre el bosque parecía más real que nunca. No se desanimen, dijo finalmente doña Carmen. Este es solo el primer paso. Tenemos 2 semanas para organizarnos y presentar una alternativa sólida. Isabel asintió, aunque sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Cómo podrían convencer a todo un pueblo de que el bosque valía más que la promesa de progreso económico? Al llegar a la finca, Trueno los esperaba en el portón como si hubiera estado aguardando su regreso. El caballo parecía percibir la tensión en el ambiente y se acercó a Isabel, empujando suavemente su hombro con el hocico. «Hola, chico», murmuró ella, acariciando su cuello. «Tú también sentirías la pérdida del bosque, ¿verdad?» Esa noche, después de ayudar a doña Carmen a acostarse, Isabel salió al porche y se sentó en los escalones, contemplando el bosque que se extendía más allá de los límites de la finca. La luna llena bañaba los árboles con su luz plateada, creando un paisaje casi mágico. Escuchó pasos suaves y vio a Miguel acercarse con 2 tazas humeantes. «Pensé que te vendría bien un té», dijo, ofreciéndole una de las tazas. «Gracias», respondió Isabel, agradeciendo el gesto. «¿Crees que tenemos alguna oportunidad de salvar el bosque?» Miguel tomó asiento junto a ella y miró hacia el horizonte.
Tu abuelo solía decir que las batallas más importantes son las que parecen perdidas desde el principio. No me siento muy optimista en este momento, confesó Isabel. Quizás necesitamos un enfoque diferente, sugirió Miguel después de un momento de silencio. Algo que haga que la gente vea el bosque como lo vemos nosotros, no solo como un obstáculo para el progreso. Sus palabras encendieron una idea en la mente de Isabel. Un recorrido, dijo de repente. Podríamos organizar recorridos por el bosque, mostrarle a la gente su belleza, su importancia. Doña Carmen podría explicar las propiedades medicinales de las plantas. Tú podrías hablar sobre cómo el bosque mantiene el equilibrio del ecosistema. Miguel sonrió, entusiasmado con la idea. Y podríamos mostrarles el arroyo, que provee agua limpia a gran parte del pueblo gracias a la filtración natural del bosque. Isabel asintió, sintiendo que la esperanza renacía en su interior. Empezaremos mañana mismo. Invitaremos a familias, a los maestros de la escuela con sus alumnos, al médico del pueblo y al alcalde, añadió Miguel con una sonrisa astuta. Especialmente al alcalde. Al día siguiente, Isabel se levantó con renovada energía. Después de desayunar con doña Carmen y compartir sus planes, se dirigió al establo para preparar a Trueno. Necesitaba recorrer el bosque y planificar los mejores senderos para las visitas guiadas. El caballo parecía compartir su entusiasmo, moviéndose con brío mientras Isabel lo ensillaba. «Hoy necesito tu ayuda más que nunca, amigo», le dijo, acariciando su cuello. «Tenemos que encontrar los lugares más hermosos y significativos del bosque». Montada en Trueno, Isabel se adentró en la espesura, maravillándose con los rayos de sol que se filtraban entre las hojas, creando patrones de luz en el suelo cubierto de musgo. El caballo parecía saber exactamente a dónde ir, dirigiéndose sin vacilar hacia un claro donde crecían flores silvestres de todos los colores imaginables. «Perfecto», murmuró Isabel, haciendo una nota mental. «Este será el primer punto del recorrido». Siguieron avanzando, y Trueno la guió hacia un antiguo roble cuyo tronco era tan ancho que se necesitarían 5 personas con los brazos extendidos para rodearlo. Sus ramas se extendían como un dosel protector, y en su base crecían hongos de formas caprichosas. Durante las siguientes horas, Isabel y Trueno recorrieron el bosque, descubriendo cascadas escondidas, árboles frutales, colonias de mariposas y decenas de especies de plantas que doña Carmen había enseñado a Isabel a reconocer. En cada lugar especial, Isabel tomaba notas y ocasionalmente una fotografía con su teléfono. Fue durante este recorrido cuando Isabel comprendió plenamente lo que estaba en juego. No era solo un bosque lo que querían salvar, sino un mundo complejo, interconectado, un tesoro natural que había tardado siglos en formarse y que podría desaparecer en cuestión de semanas bajo el rugido de las excavadoras. Al regresar a la finca, con el sol comenzando a ponerse en el horizonte, Isabel encontró a doña Carmen en el porche, tejiendo una cesta con fibras naturales. La anciana levantó la vista y sonrió al ver el rostro iluminado de Isabel. «Veo que el bosque te ha mostrado sus secretos», dijo, dejando a un lado su trabajo. Isabel desmontó y se acercó al porche, mientras Trueno se dirigía a beber agua. «Es increíble, doña Carmen. Nunca había visto un lugar tan vivo. Cada rincón rebosa de vida, de conexiones. Tenemos que salvarlo, no importa cómo». La anciana asintió con una sonrisa sabia. «Y lo haremos, hija, con la ayuda de todos, incluido nuestro amigo de 4 patas. Porque si hay algo que he aprendido en mis años, es que cuando los corazones se unen por una causa justa, no hay obstáculo que no pueda superarse». Los siguientes días en la finca Los Robles fueron un torbellino de actividad. Isabel, Miguel y los trabajadores se dedicaron a marcar senderos seguros en el bosque, construir pequeños puentes sobre arroyos
y preparar carteles informativos sobre la flora y fauna local. Doña Carmen, aunque limitada por su yeso, dirigía la operación desde el porche, dibujando mapas detallados e identificando las plantas medicinales que debían destacarse durante los recorridos. El primer grupo de visitantes llegó un sábado por la mañana. Eran los maestros de la escuela primaria de San Cristóbal, quienes habían aceptado con entusiasmo la invitación de Isabel. Si lograban convencerlos del valor educativo del bosque, tendrían aliados poderosos en su lucha. «Bienvenidos a Los Robles», saludó Isabel cuando el grupo descendió del autobús escolar que habían alquilado para la ocasión. «Hoy vamos a descubrir juntos los tesoros que guarda nuestro bosque». Mientras Miguel distribuía botellas de agua y sombreros para protegerse del sol, Isabel notó que Trueno se había acercado y observaba al grupo con curiosidad desde una distancia prudente. «¿Ese es el famoso caballo rescatista?», preguntó Lucía, la directora de la escuela, una mujer de mediana edad con gafas redondas y una trenza canosa. Isabel sonrió con orgullo. «Sí, ese es Trueno. Ha sido una parte fundamental de todo esto». Para sorpresa de todos, el caballo se acercó al grupo y se detuvo junto a Isabel, como si estuviera listo para participar en el recorrido. «Parece que quiere acompañarnos», comentó Isabel, acariciando el cuello de Trueno. «¿Es seguro?», preguntó uno de los maestros con cierta aprensión. «Completamente», aseguró Isabel. «Trueno es extraordinariamente inteligente y gentil. De hecho, conoce el bosque mejor que cualquiera de nosotros». El recorrido comenzó en el claro de flores silvestres que Isabel había descubierto días antes. Los maestros exclamaron de asombro ante la explosión de colores y la diversidad de insectos polinizadores que revoloteaban entre las flores. «Este ecosistema es perfecto para enseñar ciencias naturales a los niños», comentó Lucía, tomando notas en una pequeña libreta. «Podrían aprender sobre polinización, ciclos de vida, relaciones simbióticas». Isabel asintió complacida. «Y esto es solo el comienzo. Síganme, por favor». Durante las siguientes 2 horas, el grupo recorrió los senderos marcados, deteniéndose en puntos estratégicos donde Miguel o Isabel explicaban la importancia de cada área. Trueno los seguía a una distancia prudente, ocasionalmente adelantándose como si quisiera mostrarles el camino. Cuando llegaron al antiguo roble centenario, Isabel explicó cómo un árbol de ese tamaño proporciona oxígeno suficiente para decenas de personas y sirve de hogar para cientos de especies. «Si este árbol fuera talado», dijo, tocando su corteza rugosa, «no solo perderíamos una maravilla natural que ha sido testigo de la historia de nuestro pueblo durante siglos, sino que destruiríamos todo un ecosistema que depende de él». Los maestros asintieron, impresionados por la magnitud del árbol y por las palabras de Isabel. Una de las profesoras más jóvenes se acercó al tronco y lo abrazó, apenas logrando cubrir una pequeña porción de su circunferencia. «Mis alumnos amarían este lugar», dijo con entusiasmo. «Podríamos organizar excursiones educativas, proyectos de ciencias». El recorrido continuó, y cada nueva maravilla natural que descubrían fortalecía la convicción de los maestros de que el bosque era un recurso invaluable para la comunidad. Al regresar a la finca, doña Carmen los esperaba en el porche con refrescos y un festín de pequeños bocadillos preparados con hierbas y frutas del bosque. «Estos dulces están hechos con frutos silvestres que solo crecen en esta región», explicó la anciana mientras servía a los visitantes. «Y este té contiene una mezcla de hierbas medicinales que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico». Mientras los maestros disfrutaban de la hospitalidad de doña Carmen, Isabel les mostró un mapa donde había marcado la ruta propuesta para la carretera y la alternativa que ellos sugerían. «Como pueden ver», explicó,
Bordear el bosque en lugar de atravesarlo preservaría la mayor parte del ecosistema. Sí, costaría más, pero ¿no vale la pena la inversión si podemos conservar este tesoro natural para las futuras generaciones? Lucía, la directora, estudió el mapa con atención. Tienes todo mi apoyo, Isabel. Organizaré una presentación en la escuela y hablaré con los padres. Si los niños se involucran, los adultos seguirán. El éxito del primer recorrido dio a Isabel y su equipo el impulso que necesitaban. Durante la semana siguiente, organizaron visitas para diferentes grupos, familias del pueblo, comerciantes, incluso un grupo de ancianos del asilo local que se emocionaron al reconocer plantas que habían usado en su juventud. Cada recorrido seguía básicamente el mismo itinerario, pero Trueno parecía añadir su toque personal a cada visita. Con algunos grupos, especialmente cuando había niños, el caballo se mostraba juguetón, galopando alrededor del claro de flores o inclinando la cabeza para permitir que los pequeños lo acariciaran. Con los ancianos, en cambio, caminaba lentamente a su lado, como si entendiera que necesitaban moverse a un ritmo más pausado. «Ese caballo parece humano», comentó uno de los visitantes, impresionado por el comportamiento de Trueno. «Es más inteligente que muchos humanos que conozco», respondió Miguel con una sonrisa. La noticia sobre los recorridos se extendió rápidamente por San Cristóbal y pueblos vecinos. Pronto, Isabel recibía llamadas diarias de personas interesadas en conocer el bosque y aprender sobre sus plantas medicinales. Sin embargo, no todos estaban entusiasmados con la iniciativa. El alcalde Montero, presionado por Alejandro Vega y Constructora Progreso, se negaba a participar en los recorridos o a considerar seriamente la ruta alternativa. «Está evitando enfrentar la realidad», dijo Isabel con frustración una tarde, mientras ella y doña Carmen ordenaban hierbas secas en la cocina. «Si tan solo viniera a ver el bosque por sí mismo». «Los hombres como Montero solo ven números y votos», respondió la anciana atando un manojo de lavanda con un cordel. «Necesitamos mostrarle que salvar el bosque también puede beneficiar a su imagen política». Isabel reflexionó sobre las palabras de doña Carmen. ¿Cómo podían hacer que el alcalde viera el valor del bosque, no solo en términos ambientales, sino también políticos? La respuesta llegó de manera inesperada al día siguiente. Laura, la hija de doña Carmen, apareció en la finca, acompañada de un hombre joven con cámara profesional y equipo de grabación. «Isabel, te presento a Martín», dijo Laura después de abrazar a su madre. «Es documentalista y profesor en la universidad donde trabajo. Le he contado sobre lo que está pasando aquí y está interesado en hacer un reportaje». Martín, un hombre de unos 30 años con barba recortada y ojos vivaces, estrechó la mano de Isabel. «Laura me ha contado una historia fascinante sobre un caballo heroico, una anciana sabia y una joven urbana convertida en defensora de la naturaleza. El tipo de historia que los medios adoran». Isabel sonrió, sintiendo que una nueva esperanza se encendía en su interior. ¿Un reportaje? Eso podría generar atención más allá de San Cristóbal. «Exactamente», respondió Martín. «Si logramos que la historia llegue a los medios nacionales, el alcalde Montero tendrá que reconsiderar su posición. La presión pública puede ser muy efectiva». Mientras discutían los detalles del reportaje, Trueno se acercó al grupo, atrayendo inmediatamente la atención de Martín. «¿Este es el famoso Trueno?», preguntó, acariciando el cuello del caballo. «El protagonista de nuestra historia». Isabel asintió. «El mismo que encontró a doña Carmen colgando boca abajo de un árbol y fue a buscar ayuda, y que ahora podría ayudarnos a salvar el bosque que lo vio nacer». Lo que ninguno de ellos imaginaba era que Trueno estaba a punto de demostrar, una vez más, que su inteligencia y sensibilidad iban mucho más allá de lo que cualquiera podría esperar de un caballo. Los siguientes días,
La finca Los Robles se transformó en un set de filmación improvisado. Martín, con su cámara profesional y un pequeño equipo que había traído desde la ciudad, recorría el bosque capturando imágenes de su belleza natural. Laura, aprovechando su visita, decidió quedarse unos días más para ayudar a su madre y participar en el proyecto. «Necesitamos recrear el momento del rescate», explicó Martín durante una reunión en el porche. «Será la pieza central del documental, lo que capturará la atención del público». Isabel miró a doña Carmen con preocupación. «No podemos hacer que doña Carmen cuelgue realmente de un árbol». Martín sonrió. «Por supuesto que no. Usaremos un doble para las tomas a distancia y para los primeros planos podemos filmar a doña Carmen sentada mientras cuenta su experiencia». El documental comenzaba a tomar forma. Martín tenía un ojo extraordinario para captar la esencia de cada momento, la luz del amanecer filtrándose entre los árboles, el agua cristalina del arroyo, las expresiones de asombro de los niños durante uno de los recorridos educativos. Pero lo más impresionante era cómo había logrado establecer una conexión con Trueno. «Nunca había trabajado con un animal tan expresivo», comentó el documentalista mientras revisaba las tomas del día. «Es como si entendiera exactamente lo que necesito para cada escena». En efecto, Trueno parecía disfrutar siendo el centro de atención. Se colocaba perfectamente para las tomas, mantenía la posición cuando era necesario e incluso parecía modular sus expresiones según lo requería la escena. «Es un actor natural», bromeó Laura, observando cómo Trueno recreaba el momento en que había encontrado a su madre colgando del árbol. La mañana del quinto día de filmación, cuando el documental estaba casi completo, Isabel recibió una llamada que cambió el curso de los acontecimientos. Era Miguel, que había ido al pueblo para comprar suministros. «Isabel, tenemos problemas», dijo el capataz con voz tensa. «Acabo de enterarme de que el alcalde ha adelantado la votación sobre la carretera. Será mañana por la tarde, no la próxima semana como estaba previsto». «¿Qué? No puede hacer eso», exclamó Isabel, sintiendo que la sangre le hervía. «¿Por qué cambiarla? Parece que Vega lo ha presionado, se ha enterado de nuestros recorridos y del documental y teme que estemos ganando demasiado apoyo». Isabel cerró los ojos, intentando controlar su frustración. «¿Cuándo exactamente es la votación?» «Mañana a las 5 de la tarde. Ya están colocando los avisos en el pueblo». Después de colgar, Isabel reunió a todos en la cocina para compartir las malas noticias. El desánimo era palpable. Habían trabajado tan duro durante las últimas semanas y ahora parecía que todo había sido en vano. «No podemos terminar el documental a tiempo», dijo Martín pasándose una mano por el cabello con frustración. «Necesito al menos 3 días más para la edición final. Y aunque lo tuviéramos listo», añadió Laura, «¿cómo haríamos para que lo vea suficiente gente antes de la votación?» Doña Carmen, que había permanecido en silencio, se enderezó en su silla. A pesar de su pierna enyesada y su edad avanzada, en ese momento irradiaba una fortaleza que inspiraba respeto. «No nos rendiremos», declaró con firmeza. «Si el alcalde quiere jugar sucio, nosotros seremos más listos. Martín, ¿puedes preparar al menos un avance del documental para mañana? Algo breve pero impactante que podamos mostrar antes de la votación». El documentalista asintió lentamente. «Podría editar las escenas clave durante la noche. No será perfecto, pero sí lo suficientemente poderoso». «Bien», continuó doña Carmen. «Isabel, necesitamos que todos en el pueblo sepan lo que está sucediendo. Miguel puede ayudarte a distribuir volantes. Y Laura, tú tienes contactos en la prensa regional, ¿verdad? Llámalos». La anciana hizo una pausa y miró por la ventana hacia el establo donde Trueno descansaba.
Y creo que nuestro amigo de cuatro patas también tendrá un papel importante que desempeñar. Isabel siguió su mirada, intrigada. ¿Qué tienes en mente? Ya lo verás, respondió doña Carmen con una sonrisa misteriosa. Ahora todos a trabajar. Tenemos un bosque que salvar. La cocina se convirtió en un centro de operaciones. Martín se instaló con su computadora portátil y comenzó a seleccionar y editar las mejores tomas. Laura hizo llamadas a sus contactos en los medios, mientras Isabel y Miguel diseñaban volantes sencillos pero efectivos. Doña Carmen, por su parte, se retiró al porche y pidió que le llevaran a Trueno. Cuando Isabel salió para ver qué hacía, encontró a la anciana hablando en voz baja con el caballo, como si estuvieran planeando algo juntos. ¿Todo bien, doña Carmen?, preguntó Isabel. Perfectamente, respondió la anciana con una sonrisa tranquilizadora. Solo le explico a Trueno lo importante que será su papel mañana. Isabel no insistió, aunque la curiosidad la carcomía. En las últimas semanas había aprendido a confiar en la sabiduría de doña Carmen y en la extraordinaria inteligencia de Trueno. Esa noche, nadie durmió mucho en la finca Los Robles. Martín trabajó incansablemente en su avance, ocasionalmente mostrando su progreso a los demás para recibir comentarios. Laura consiguió que un periodista de la televisión regional se comprometiera a cubrir la votación, mientras Isabel y Miguel imprimieron cientos de volantes que distribuirían temprano en la mañana. Al amanecer, todos estaban exhaustos, pero determinados. El avance de Martín, de 5 minutos de duración, era una pequeña obra maestra que capturaba perfectamente la belleza del bosque, la historia del rescate de doña Carmen y las posibles consecuencias de la construcción de la carretera. «Es perfecto», dijo Isabel con lágrimas en los ojos después de verlo. «Si esto no convence a la gente, nada lo hará». Miguel partió hacia el pueblo con los volantes, acompañado por varios trabajadores de la finca que se habían ofrecido como voluntarios. Isabel se quedó ayudando a doña Carmen a prepararse para la reunión. La anciana, a pesar de su pierna enyesada, estaba decidida a asistir. «Necesito que me ayudes con algo», dijo doña Carmen mientras Isabel la peinaba. «Quiero que Trueno venga con nosotros al ayuntamiento». Isabel detuvo el cepillo en el aire. «¿Trueno? Pero doña Carmen, no creo que permitan la entrada de un caballo en la sala de reuniones». «No necesita entrar», explicó la anciana. «Solo necesito que esté cerca. Confía en mí, Isabel. Ese caballo ha demostrado tener más sentido común que muchos humanos, y hoy podría sorprendernos a todos una vez más». Aunque dudosa, Isabel accedió. ¿Qué tenía en mente doña Carmen? ¿Y cómo podría Trueno influir en una votación sobre la carretera? A las 4 de la tarde, el grupo partió hacia el pueblo. Laura conducía la camioneta con doña Carmen en el asiento del copiloto. Isabel y Martín seguían detrás en el jeep del documentalista, llevando el equipo necesario para proyectar el avance. Trueno, por su parte, era guiado por Miguel, quien cabalgaba junto a él. Al llegar a San Cristóbal encontraron el pueblo en plena efervescencia. Los volantes habían cumplido su propósito. La gente discutía animadamente sobre la votación y un pequeño grupo de manifestantes ya se había congregado frente al ayuntamiento con carteles que decían «Salvemos nuestro bosque y no a la carretera destructiva». «Parece que tenemos más apoyo del que pensábamos», comentó Isabel, sintiendo que la esperanza renacía en su interior. Doña Carmen asintió, pero su expresión seguía siendo preocupada. «Necesitaremos cada voto, hija. Vega y sus aliados son poderosos y tienen mucho que ganar con esta carretera». Mientras Martín y Laura entraban al ayuntamiento para preparar la proyección del avance, Isabel y Miguel se quedaron fuera con Trueno y doña Carmen, quien insistió en esperar hasta el último momento.
¿Qué estamos esperando exactamente?, preguntó Isabel con impaciencia. Doña Carmen sonrió y acarició el cuello de Trueno. Al invitado de honor, respondió enigmáticamente. Fue entonces cuando Isabel lo vio. Un automóvil negro y elegante se aproximaba por la calle principal. Era el coche del alcalde Montero. El automóvil del alcalde Montero se detuvo frente al ayuntamiento. El político, vestido con un traje gris impecable, descendió con la confianza de quien sabe que tiene el control de la situación. Vega, el representante de Constructora Progreso, lo acompañaba, luciendo una sonrisa satisfecha. «Ahora, Trueno», susurró doña Carmen, dando una suave palmada en el flanco del caballo. Para asombro de Isabel, Trueno se alejó de ellos y trotó directamente hacia el alcalde. Montero, sorprendido por la aproximación del animal, se detuvo en seco. Vega retrocedió instintivamente, pero el caballo no mostró ninguna señal de agresividad. En cambio, se plantó frente al alcalde y lo miró fijamente, con esos ojos inteligentes que parecían penetrar en el alma. «¿Qué significa esto?», preguntó Montero, visiblemente incómodo, pero tratando de mantener la compostura. «Creo que quiere saludarlo», respondió doña Carmen, acercándose con ayuda de su bastón. «Este es Trueno, el caballo que me salvó la vida cuando quedé colgando boca abajo de un árbol en el bosque que usted planea destruir». El alcalde miró a su alrededor, consciente de que la escena estaba atrayendo la atención de los vecinos que se dirigían al ayuntamiento. Un pequeño grupo ya se había formado, observando con curiosidad. «Doña Carmen», dijo Montero, recuperando su sonrisa política, «me alegra ver que se está recuperando bien. Un accidente muy desafortunado, sin duda. Un accidente que podría haber sido fatal si no fuera por este caballo extraordinario y por el bosque que me ha proporcionado remedios para mis dolencias durante décadas», respondió la anciana con firmeza. «El mismo bosque que usted pretende atravesar con una carretera». Vega intervino, su voz cargada de impaciencia. «Señora, entendemos su apego sentimental, pero estamos hablando de progreso, de desarrollo económico para todo San Cristóbal». Trueno relinchó suavemente, como si estuviera respondiendo a las palabras de Vega. Luego, para sorpresa de todos, el caballo se inclinó levemente, haciendo una especie de reverencia frente al alcalde. «Parece que le cae bien, alcalde», comentó uno de los vecinos, provocando risas entre los presentes. Montero, incómodo pero incapaz de ignorar el momento, extendió una mano titubeante y acarició la cabeza de Trueno. El caballo permaneció tranquilo, aceptando el gesto. «Es un animal impresionante», admitió el alcalde, «y es solo una pequeña muestra de lo extraordinario que es nuestro bosque», añadió Isabel, aprovechando la oportunidad. «Alcalde Montero, antes de tomar una decisión tan importante, ¿no cree que debería conocer realmente lo que está en juego? Hemos preparado un breve video que muestra lo que el bosque significa para nuestra comunidad». Montero miró a Vega, quien negó sutilmente con la cabeza. El alcalde parecía dudar, atrapado entre la presión del constructor y la creciente atención pública. «Tenemos una agenda que cumplir», insistió Vega. «La votación está programada y no hay tiempo para presentaciones adicionales». «5 minutos», dijo doña Carmen mirando directamente a los ojos del alcalde. «Solo pedimos 5 minutos de su tiempo antes de que decida el destino de un ecosistema que ha tardado siglos en formarse». La multitud comenzó a murmurar, apoyando la petición de la anciana. 5 minutos, 5 minutos, corearon algunos. Montero, consciente de la presión pública y de que su imagen política podría verse afectada, finalmente asintió. «Está bien, 5 minutos, ni uno más». Dentro del ayuntamiento la sala estaba llena a rebosar. Vecinos, comerciantes, maestros,
Todos habían acudido para presenciar la votación. En la primera fila, Laura y Martín habían instalado un proyector conectado a una laptop. «Todo listo», susurró Laura cuando Isabel y doña Carmen tomaron asiento. Miguel había quedado fuera con Trueno, pero había prometido encontrar la manera de que el caballo participara en el plan de doña Carmen, fuera cual fuese. El alcalde Montero tomó su lugar en la mesa presidencial y golpeó con un martillo para pedir silencio. Antes de proceder a la votación sobre el proyecto de la carretera, hemos accedido a ver una breve presentación preparada por los opositores al proyecto. Tienen exactamente 5 minutos. Martín apagó las luces y el avance del documental comenzó a proyectarse en la pared blanca del fondo de la sala. Las primeras imágenes mostraban el bosque en todo su esplendor, rayos de sol filtrándose entre las hojas, el arroyo cristalino, mariposas revoloteando entre flores silvestres. La voz en off de doña Carmen narraba la importancia de cada elemento del ecosistema. Luego vino la recreación del rescate. La escena, aunque simplificada, capturaba vívidamente el momento en que Trueno encontró a doña Carmen colgando del árbol y fue a buscar ayuda. Los murmullos de asombro recorrieron la sala. El avance continuaba mostrando los recorridos educativos, las plantas medicinales, los niños aprendiendo sobre la naturaleza. Finalmente, una serie de tomas aéreas revelaba la magnitud del bosque y el impacto devastador que tendría la carretera si lo atravesara por el centro. Las luces se encendieron y un silencio absoluto reinó en la sala. Incluso Vega, quien había mantenido una expresión escéptica durante toda la proyección, parecía afectado por las imágenes. Isabel se puso de pie. Como han visto, este bosque no es solo un conjunto de árboles. Es un ecosistema vivo, un tesoro natural que pertenece a todos los habitantes de San Cristóbal, presente y futuro. No nos oponemos al progreso, pero creemos que existe una alternativa que puede satisfacer ambas necesidades: el desarrollo económico y la preservación de nuestro patrimonio natural. Desplegó el mapa alternativo que habían preparado. Esta ruta bordea el bosque en lugar de atravesarlo. Sí, es un poco más larga y costosa, pero el beneficio a largo plazo supera con creces la inversión adicional. Montero observó el mapa con interés. ¿Y cómo proponen financiar este costo adicional? El presupuesto municipal ya está comprometido. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió de par en par y Miguel entró, seguido por Trueno. Un jadeo colectivo recorrió la sala. «Un caballo en el ayuntamiento», exclamó alguien entre risas y asombro. «Disculpen la interrupción», dijo Miguel, «pero Trueno tiene algo que mostrarles». El caballo avanzó con paso seguro hasta el centro de la sala. Llevaba atado al cuello un pequeño saco de cuero. Miguel lo desató y extrajo un documento enrollado que entregó a doña Carmen. La anciana lo desenrolló y lo leyó en voz alta. «Yo, Héctor Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, establezco que en caso de que mi propiedad, Los Robles, pase a manos de mi nieta Isabel Mendoza, y ella decida utilizarla para la preservación del bosque colindante, el fondo fiduciario que he establecido aportará la suma necesaria para cualquier proyecto que contribuya a este fin, hasta un máximo de 500,000 pesos. Isabel miró a la anciana, atónita. «Mi abuelo dejó un fondo para proteger el bosque. ¿Por qué no me lo dijo antes?» «Porque el testamento especificaba que solo podía revelarse si el bosque estaba en peligro inmediato y si tú demostrabas un compromiso genuino con su preservación», explicó doña Carmen. «Tu abuelo quería asegurarse de que valoraras la tierra por lo que es, no por el dinero que pudiera generar». El alcalde Montero se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Este documento es legalmente vinculante?» «Completamente», confirmó Laura. «Ya lo he verificado con un abogado.
Los fondos están disponibles y pueden utilizarse específicamente para financiar la diferencia de costo entre la ruta original y la alternativa que preserva el bosque. Un murmullo de emoción recorrió la sala. Vega, visiblemente molesto, se acercó al alcalde y comenzó a susurrarle al oído, pero Montero lo detuvo con un gesto. «Creo que esto cambia significativamente la situación», declaró el alcalde, recuperando su sonrisa política. «Si los fondos están disponibles para cubrir el costo adicional, no veo razón para no considerar seriamente la ruta alternativa». Trueno, como si entendiera perfectamente lo que estaba sucediendo, relinchó suavemente y se acercó a doña Carmen, quien acarició su cuello con afecto. «Parece que nuestro amigo está de acuerdo», comentó la anciana, provocando risas entre los asistentes. El ambiente en la sala había cambiado por completo. Lo que iba a ser una votación rápida para aprobar un proyecto controvertido se había transformado en una celebración del espíritu comunitario y el amor por la naturaleza. La votación que siguió fue casi una formalidad. Con 23 votos a favor y solo 4 en contra, el Consejo Municipal de San Cristóbal aprobó la propuesta de la ruta alternativa para la carretera, aquella que bordeaba el bosque en lugar de atravesarlo. Vega, visiblemente contrariado, abandonó la sala antes incluso de que se anunciara el resultado oficial. Su proyecto de construcción aún se realizaría, pero no exactamente como él había planeado. Mientras la gente salía del ayuntamiento, muchos se detenían para felicitar a Isabel y a doña Carmen, y especialmente para acariciar a Trueno, quien se había convertido en el héroe indiscutible del día. El caballo permanecía tranquilo en medio del bullicio, como si comprendiera perfectamente el papel que había desempeñado en la salvación del bosque. «¿Cómo sabías que mi abuelo había dejado ese fondo?», preguntó Isabel a doña Carmen cuando finalmente quedaron algo apartadas de la multitud. La anciana sonrió con un brillo travieso en los ojos. «Héctor y yo éramos grandes amigos, casi como hermanos. Compartíamos el amor por esta tierra y la preocupación por su futuro. Él sabía que yo sería la guardiana de sus secretos hasta que tú estuvieras lista». «¿Y cómo supiste que estaba lista?». «Por la forma en que miras el bosque ahora», respondió doña Carmen con sencillez. «Ya no lo ves como un terreno o una propiedad, lo ves como un ser vivo, como parte de ti misma, exactamente como lo veía tu abuelo». Isabel sintió una emoción profunda al escuchar estas palabras. Era cierto, su relación con la tierra había cambiado completamente en las últimas semanas. Lo que al principio parecía una carga, una responsabilidad no deseada, se había convertido en una pasión, en un propósito. «Y Trueno», continuó, acariciando el cuello del caballo que se había acercado a ellas, «¿cómo sabías que entraría así al ayuntamiento y entregaría el documento justo en el momento preciso?» Doña Carmen rió suavemente. «No lo sabía con certeza. Pero si hay algo que he aprendido en mis años es que los animales, especialmente los que han estado cerca de personas que los respetan, desarrollan una sensibilidad especial. Trueno no entiende de carreteras o votaciones, pero entiende de intenciones, sabe cuándo algo es importante». El caballo relinchó suavemente, como asintiendo a las palabras de la anciana. Las celebraciones continuaron esa noche en la finca Los Robles. Isabel había invitado a todos los que habían participado en la campaña para salvar el bosque. Miguel y los trabajadores prepararon una barbacoa, mientras Laura y algunos voluntarios del pueblo decoraron el patio con luces y guirnaldas improvisadas. Martín, quien había captado todo el desarrollo de la reunión con su cámara, se acercó a Isabel con una copa de vino en la mano. «Esta historia es aún mejor de lo que imaginaba», comentó con entusiasmo. «Un caballo heroico, una comunidad unida, un bosque salvado. Los medios nacionales van a adorarla. ¿Todavía planeas terminar el documental?».
preguntó Isabel. Por supuesto, ahora más que nunca. Esta historia merece ser contada. Podría inspirar a otras comunidades a defender sus recursos naturales. Isabel asintió complacida. La idea de que la experiencia de San Cristóbal pudiera ayudar a otros lugares enfrentados a dilemas similares le daba un sentido adicional a todo lo que habían logrado. Al otro lado del patio, doña Carmen, sentada en una silla cómoda con la pierna enyesada, apoyada en un banquito, recibía las atenciones de sus vecinos y amigos. La anciana resplandecía de felicidad, como si hubiera recuperado una energía que los años le habían ido quitando. «Tu madre parece 20 años más joven esta noche», comentó Isabel a Laura, quien se había unido a ellos. Laura sonrió, observando a su madre. «Es cierto, no la veía así desde que mi padre vivía. Creo que todo esto, le ha devuelto un propósito. ¿Seguirás insistiendo en que se mude contigo a la ciudad?», preguntó Isabel con cierta preocupación. Laura negó con la cabeza. «Sería un error separarla de este lugar. Es su hogar, su vida. Pero ahora que te he conocido a ti y a Miguel, y sé que estás tan cerca, me siento mucho más tranquila. Sé que no estás sola». La conversación fue interrumpida por un relincho alegre. Trueno, quien había estado pastando tranquilamente cerca del granero, trotó hacia el centro del patio y comenzó a realizar una serie de movimientos que parecían casi una danza. Se alzaba sobre sus patas traseras, giraba con elegancia y luego inclinaba la cabeza, como saludando a los presentes. «Miren a Trueno», exclamó uno de los niños señalando al caballo. «¡Está bailando!». Todos se volvieron para observar el espectáculo improvisado. Trueno, como si fuera consciente de la atención que había captado, intensificó su actuación, moviendo la cabeza rítmicamente y realizando pequeños trotes circulares. «Nunca había visto a un caballo hacer algo así por su propia iniciativa», comentó Miguel, acercándose a Isabel. «Es como si estuviera celebrando con nosotros». «O tal vez solo está feliz», respondió Isabel, maravillada una vez más por la extraordinaria personalidad de Trueno. «Feliz de que hayamos salvado su hogar». La celebración continuó hasta bien entrada la noche. Poco a poco, los invitados fueron despidiéndose, algunos prometiendo volver al día siguiente para ayudar a limpiar, otros para participar en el próximo recorrido educativo por el bosque. Cuando finalmente solo quedaban Isabel, doña Carmen, Laura, Martín y Miguel, se sentaron en el porche a disfrutar de la tranquilidad de la noche y contemplar las estrellas que brillaban intensamente en el cielo despejado. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Martín, rompiendo el silencio. «Una vez que terminemos el documental y la historia se difunda, ¿qué planes tienes para la finca y el bosque, Isabel?». Isabel miró hacia el horizonte, donde la silueta oscura del bosque se recortaba contra el cielo nocturno. La pregunta la había tomado por sorpresa, pero de alguna manera ya tenía la respuesta en su corazón. «Quiero convertir Los Robles en un centro de educación ambiental», dijo finalmente. «Un lugar donde los niños y adultos puedan aprender sobre la importancia de preservar nuestros ecosistemas. Con recorridos guiados, talleres sobre plantas medicinales impartidos por doña Carmen, investigación científica y Trueno como mascota oficial», añadió Laura con una sonrisa. «Más que una mascota», corrigió doña Carmen. «Un maestro. Ese caballo tiene mucho que enseñarnos sobre la conexión con la naturaleza». Miguel, quien había permanecido en silencio, asintió con aprobación. «Tu abuelo estaría muy orgulloso, Isabel. Es exactamente lo que él hubiera querido para este lugar». Isabel sintió que se le humedecían los ojos. Hacía apenas unas semanas había llegado a Los Robles con la intención de vender la propiedad lo antes posible y regresar a su vida en la ciudad. Ahora no podía imaginar estar en ningún otro lugar.
Este era su hogar, su legado, su futuro. «Necesitaré ayuda», dijo, mirando a cada uno de ellos. «No puedo hacer esto sola». «Cuenta conmigo», respondió Miguel inmediatamente. «Conozco esta tierra como la palma de mi mano y tengo muchos contactos que podrían apoyarnos». «Yo puedo desarrollar el programa educativo», ofreció Laura. «Como profesora universitaria, tengo acceso a recursos y personas que podrían estar interesadas en colaborar. Y yo puedo documentar todo el proceso», añadió Martín entusiasmado. «La transformación de una finca tradicional en un centro de educación ambiental es una historia que merece ser contada». Doña Carmen sonrió, observándolos con evidente satisfacción. «Y yo estaré aquí para compartir todo lo que sé sobre las plantas y sus propiedades. Es un conocimiento que no debe perderse». En ese momento, como si hubiera estado escuchando la conversación, Trueno se acercó al porche y se detuvo frente a ellos, su silueta imponente recortada contra el cielo estrellado. Isabel se levantó y acarició su cuello con afecto. «Y tú, amigo mío», le dijo suavemente, «seguirás siendo el corazón de este lugar, el símbolo de todo lo que queremos lograr». El caballo inclinó la cabeza, como asintiendo a sus palabras, mientras la luna llena iluminaba el paisaje con su luz plateada, prometiendo un nuevo amanecer lleno de esperanza y posibilidades. Un año había transcurrido desde aquella tarde crucial en el ayuntamiento de San Cristóbal. La finca Los Robles se había transformado por completo. Lo que antes era una modesta propiedad rural, ahora era el Centro de Educación Ambiental Los Robles, un espacio vibrante donde la naturaleza y el aprendizaje se entrelazaban de manera armoniosa. El documental de Martín, titulado El caballo que salvó un bosque, había sido un éxito rotundo. Tras su estreno en un festival de cine ambiental en la capital, la historia de Trueno y Doña Carmen había captado la atención de medios nacionales e incluso internacionales. Periodistas de diversos países habían visitado San Cristóbal para conocer de primera mano al extraordinario caballo y el bosque que había ayudado a preservar. Esa mañana de primavera, Isabel observaba desde la ventana de la oficina recién construida cómo un grupo de escolares seguía atentamente las explicaciones de Doña Carmen. La anciana, completamente recuperada de su fractura, se movía con sorprendente agilidad entre los niños, mostrándoles diferentes plantas y explicando sus propiedades medicinales. A su lado, como siempre, Trueno permanecía atento, ocasionalmente acercándose a algún niño tímido, como invitándolo a participar. «Es increíble lo natural que es con los niños», comentó Laura, quien había venido a pasar el fin de semana. Desde que el centro había abierto sus puertas, visitaba con más frecuencia, colaborando activamente en el desarrollo del programa educativo. «Creo que disfruta de la atención», respondió Isabel con una sonrisa. «A veces pienso que entiende perfectamente el impacto que ha tenido en todo esto». El centro recibía ahora visitantes regulares, escuelas de toda la región, familias en busca de una experiencia educativa, científicos interesados en estudiar el ecosistema único del bosque e incluso turistas atraídos por la historia del caballo heroico. Los recorridos guiados, los talleres de plantas medicinales y las actividades de conservación se habían convertido en el corazón palpitante de Los Robles. Con los fondos del fideicomiso de Héctor, Isabel había construido instalaciones adecuadas, un pequeño auditorio para charlas y proyecciones, laboratorios para investigación y cabañas para investigadores y voluntarios. Pero lo más importante, había establecido un programa de conservación que protegía no solo el bosque, sino también las tradiciones y conocimientos asociados a él. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?,
dijo Isabel mientras servía 2 tazas de té de hierbas recolectadas del propio bosque. ¿Cómo ha cambiado el alcalde Montero? De ser un obstáculo pasó a convertirse en nuestro principal promotor. Laura rió. El poder de la opinión pública. Cuando vio que el proyecto se volvía popular y atraía visitantes al pueblo, no dudó en subirse al carro. Era cierto. Montero ahora presumía del centro como uno de los grandes logros de su administración e incluso había propuesto extender la protección a otras áreas naturales del municipio. La carretera, finalmente construida siguiendo la ruta alternativa, había cumplido su propósito de mejorar la conectividad de San Cristóbal sin destruir el valioso ecosistema. A mediodía, después de que el grupo escolar se marchara, doña Carmen entró en la oficina, seguida por Trueno, quien ahora tenía el privilegio de entrar y salir de los edificios a su antojo. «Estos niños son como esponjas», comentó la anciana, sentándose con un suspiro de satisfacción. «Absorben todo lo que les enseñas y hacen preguntas que ni siquiera se me habían ocurrido». Isabel asintió. La educación de las nuevas generaciones era quizás el aspecto más gratificante de todo el proyecto. Ver cómo los niños desarrollaban una conexión profunda con la naturaleza, comprendiendo su valor más allá de lo meramente utilitario, le daba esperanza para el futuro. «Por cierto», continuó doña Carmen, «Miguel quiere que vayas a ver algo en el límite norte del bosque. Dice que Trueno ha estado actuando de manera extraña allí estos últimos días». Isabel miró al caballo, que parecía especialmente atento a la conversación. «¿Otra vez con tus misterios, Trueno?», preguntó, acariciando su cuello. El animal relinchó suavemente, como respondiendo a la pregunta. Después de almorzar con Laura y doña Carmen, Isabel montó a Trueno y se dirigió hacia el norte del bosque. Durante el trayecto, reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en apenas un año. La ejecutiva urbana estresada que había llegado a regañadientes a Los Robles se había transformado en una apasionada defensora del medio ambiente, profundamente conectada con la tierra que había heredado. Al llegar al límite norte, donde el bosque se encontraba con un terreno más escarpado y rocoso, Isabel notó que Trueno se detenía y miraba fijamente hacia un punto entre los árboles. Desmontó y siguió su mirada, pero no vio nada inusual. «¿Qué es, chico? ¿Qué has encontrado?», preguntó, pero Trueno simplemente dio unos pasos hacia los árboles como invitándola a seguirlo. Isabel avanzó tras el caballo, quien la guió a través de un sendero apenas visible hasta un pequeño claro. Allí, para su sorpresa, descubrió una diminuta cabaña de piedra, casi oculta por la vegetación, que parecía abandonada desde hacía décadas. «Nunca había visto este lugar», murmuró, acercándose cautelosamente. La puerta de madera, carcomida por el tiempo, cedió con un leve empujón. El interior era pequeño pero acogedor. Una mesa, una silla, una cama simple, estantes tallados en la piedra. En las paredes, dibujos detallados de plantas y árboles. En un rincón, un viejo baúl cerrado con un candado oxidado. Con creciente emoción, Isabel comprendió que había descubierto el refugio secreto de su abuelo. El lugar donde probablemente había pasado horas estudiando la flora local, documentando sus hallazgos, conectando con la naturaleza que tanto amaba. Junto al baúl encontró una llave, cuidadosamente envuelta en un pañuelo y guardada en una pequeña hendidura en la pared. El candado cedió con dificultad, revelando el contenido del baúl: cuadernos llenos de anotaciones, dibujos, observaciones detalladas sobre el bosque y sus habitantes, recetas de remedios tradicionales y fotografías antiguas que mostraban a un joven Héctor junto a una joven doña Carmen, ambos sonrientes, con un potro que, Isabel estaba segura, era el padre o abuelo de Trueno. Entre los documentos,
Encontró un sobre amarillento con su nombre escrito en la caligrafía cuidadosa de su abuelo. Con manos temblorosas, lo abrió y extrajo una carta. «Querida Isabel», comenzaba, «si estás leyendo esto significa que has encontrado mi santuario y, más importante aún, que has descubierto el valor verdadero de esta tierra. No el valor que puede medirse en dinero, sino el que se siente en el alma cuando comprendes que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos». Isabel leyó la carta completa, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Su abuelo había previsto la posibilidad de que ella encontrara su camino hasta allí, guiada no solo por Trueno, sino por su propio despertar a la conexión con la naturaleza. La carta concluía con una petición: que Isabel continuara documentando los cambios en el bosque, añadiendo sus propias observaciones a las que él había comenzado décadas atrás. «Este conocimiento no me pertenece solo a mí», escribía Héctor en sus líneas finales. «Pertenece a la tierra, al bosque, a todos los seres que lo habitan. Y ahora, querida nieta, también te pertenece a ti. Cuídalo, amplíalo, compártelo. Este es el verdadero legado que te dejo». Cuando Isabel regresó a la finca ya caía la tarde. Encontró a doña Carmen, Laura, Miguel y Martín en el porche, disfrutando de la puesta de sol. Sus rostros reflejaron preocupación al ver sus ojos enrojecidos, pero Isabel los tranquilizó con una sonrisa. «He encontrado el refugio secreto de mi abuelo», anunció, colocando suavemente el baúl en el centro de la mesa. «Y creo que Trueno sabía exactamente lo que hacía al llevarme allí hoy». Mientras compartía su descubrimiento y leía fragmentos de la carta, Isabel comprendió que el círculo se había cerrado. Lo que había comenzado como un encuentro casual entre un caballo extraordinario y una anciana en apuros se había transformado en una cadena de eventos que había no solo salvado un bosque, sino también descubierto un legado, forjado amistades profundas y transformado una comunidad entera. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Isabel, doña Carmen, Laura, Miguel y Martín brindaron por Héctor Mendoza, por el futuro del bosque y especialmente por Trueno, el caballo cuya inteligencia y sensibilidad habían catalizado todo este cambio. En el establo cercano, como si entendiera que estaban celebrando sus logros, Trueno relinchó suavemente, recordándoles a todos que a veces los héroes más improbables son los que nos enseñan las lecciones más valiosas, que la conexión entre todos los seres vivos es más profunda de lo que imaginamos, que la naturaleza siempre tiene secretos por revelar, y que la inteligencia y la bondad pueden manifestarse en las formas más inesperadas. Mientras tanto, en algún lugar del bosque, un nuevo ciclo de vida comenzaba. Semillas plantadas, animales naciendo, el eterno flujo de la naturaleza continuando su curso, ahora protegido y valorado por aquellos que habían aprendido a escuchar su lenguaje silencioso. Un lenguaje que Trueno, en su sabiduría animal, parecía haber entendido siempre. Y así, lo que comenzó como un accidente aterrador, una anciana colgando boca abajo de un árbol y un caballo que la encontró, había culminado en una historia de esperanza, conexión y renovación, una historia que seguiría inspirando a generaciones futuras, recordándoles que, a veces, los milagros no requieren magia, solo corazones abiertos y la disposición a ver la inteligencia y bondad que nos rodea, incluso en las formas más inesperadas. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartir con tus amigos. ¿Qué otras historias extraordinarias sobre animales te gustaría escuchar? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta increíble aventura.